cristianos y consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración o para el recuerdo de la celebración del nacimiento de Cristo. Veamos qué es lo que dice la palabra respecto de este periodo de preparación, sobre todo para estos tiempos. En Lucas 21, del 34 al 36, en la versión NBI, Jesús nos dice: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Las primeras comunidades cristianas vieron animadas la experiencia de este inminente regreso de Jesús. Esta esperanza caracterizó su fe y definió sus estilos de vida. Seguir a Jesús significa vivir la esperanza, significa vivir bajo la certeza de que existe un mañana mejor. Ni las alegrías fugaces de este mundo, ni las tristezas duraderas tendrán la última palabra. Ni las prosperidades, los pocos, ni las miserias de muchos se mantendrán así por siempre. Creer en Jesús es creer en el triunfo de la justicia sobre la injusticia, de la paz sobre las guerras, del amor sobre el odio. Las frases "tengan cuidado" y "estén siempre vigilantes y oren" son las advertencias para quienes viven con esperanza en este mundo. Esta es una esperanza que moldea nuestra espiritualidad y nuestra ética de vida. Amén. Vamos a orar entonces con respecto a la palabra que hemos recibido. Así que, precioso Señor, gracias, y oramos esta tarde con nuestra iglesia, con nuestros hermanos amados, dándote gracias por esta esperanza que no nos avergüenza, porque el amor tuyo nos ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Muchas gracias por eso, Señor. Y hoy día, Señor, queremos ser como aquellas comunidades cristianas primitivas, Señor, que fueron animadas por tu Espíritu Santo a esperar ese inminente regreso, Señor, que tú venías nuevamente a esta tierra, y que sin duda también definirá como a ellos nuestra manera de vivir hoy. Gracias por recordarlo, Señor. Gracias por enseñarnos cómo hacerlo. Queremos comprender con certeza de que existe esta forma de vivir que te agrade, eso que vivamos con cuidado, no dejando endurecer nuestros corazones por las cosas vanas y preocupantes de esta vida, Señor, que estamos viviendo en estos tiempos. Señor, hoy día tu iglesia, nosotros, los que estamos aquí reunidos, queremos estar siempre vigilantes y orando para estar atentos a lo que está por suceder, y con nuestras lámparas cargadas de aceite, Señor, según tú nos has enseñado, para presentarnos delante de ti. Y Señor, te esperamos. Por eso hoy día recordamos y preparamos nuestros corazones de saber que un día tomaste forma de hombre, viniste a esta tierra, Señor, te hiciste semejante a nosotros, en humildad, Señor, pagaste un precio, mas hoy estás en el cielo, Señor, y estamos esperando tu regreso, que cuando vengas en gloria y majestad. Gracias, Señor, por esta esperanza, que no se nos olvide que te esperamos a ti, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro gran Señor de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sí, lo vimos, la primera vela encendida, confirmado. La primera vela. Muchas gracias a los dos. Y bueno, seguimos con la prédica. Waldo nos trae la palabra hoy y bueno, esperamos y oramos que nos traiga, como siempre, palabra fresca de parte del Señor, que nos edifique. Así que, Waldo, por favor. Sí. ¿Me escuchan ahora? ¿Pueden escucharme o no? ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bien.
Bueno, me alegro mucho de ver a varios de ustedes porque hemos estado orando. Ha sido una semana dura en cuanto a enfermedades, pero ahí me alegro de ver a Paola y saber que Santiago está mejor, está restaurándose, Dios ha guardado su ojito. Me alegro también de ver ahí a la Tamara al lado de Eduardo, que nos tenía bien asustados si estaba o no enferma del COVID, y gracias al Señor el examen salió negativo, ¿eh? A veces uno se alegra de noticias negativas, esta es una de esas. Así que damos gracias al Señor porque estás bien de salud. También me alegro de ver a Carlina, que está allí junto a Marcial y la hermana Tenchita, que el Señor te bendiga mucho. Hemos estado orando también por ti y seguiremos en oración. Sé que también veo ahí, dice Irma y Michael, así que no sé, Irma, si eres tú o Michael. Bueno, seguimos orando para una completa recuperación. También me alegro, Maylin. ¡Hey, Michael! ¡Wow! Que el Señor te bendiga. Ya oremos por ti ahora, vamos a orar por ti ahora, vamos a orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ver a Michael, Señor, y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y que tú lo saques, Señor, con sanidad, Señor, de ese lugar y que lo lleves a su casa con bien y con buena salud. Oramos por un corazón nuevo, todo nuevo, Señor, en su cuerpo. Bendícelo grandemente, Señor. Cuídalo, guárdalo y bendice también a Irma y a los niños. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga mucho, Michael. Me alegro de verte. Ya me hiciste el día ya. Estamos listos. Ya no necesitamos prédica. Ya estamos. Bueno, gracias a cada uno. Dije que me alegro también de ver a la Maylin, que está con su estómago mejor, gracias al Señor, y seguimos también en eso de estar orando. Ha sido una semana de varias enfermedades, pero Dios es fiel y Él nos está guardando. Entonces damos gracias al Señor. También tuvimos ayer el retiro de Alfa, fue en vivo. Hubo que hacer algunos cambios estratégicos, pero Dios permitió que se hiciera el retiro ayer y fue de mucha bendición, mucha bendición. Mostramos una foto al comienzo, como ustedes varios llegaron atrasados, se la perdieron la foto, así que eso les pasa por llegar atrasados. Pero damos gracias al Señor por el encuentro de ayer y sí, varios de ellos recibieron a Cristo, entonces estamos ahí muy animados de lo que pueda ocurrir. Yo le compartí a Nimic que quizás lo mejor de la iglesia es el retiro del Espíritu Santo de Alfa. Es como difícil de explicar otro momento más glorioso que ese, porque es cuando la gente se encuentra con Jesús y pide que el Señor venga a sus vidas y o empiezan a ocurrir los cambios. Entonces, diría yo, uno de los momentos más altos de la iglesia es el retiro de Alfa. Y ayer en casa de Claudia fue este retiro y fue muy bello, la verdad, muy, muy poderoso, muy poderoso. Entonces estamos ahora contentos, estamos orando para que Dios pueda, bueno, traerlos a Él, ¿verdad? Y si Dios quiere también a su iglesia. Entonces estemos orando, luego vamos a estar compartiendo nombres para estar orando por cada uno de los que participó. Y gracias por esta presentación de Adviento, ¿no? Del primer domingo de Adviento. A mí me gusta hacer el arbolito el 1 de diciembre, así que estoy listo para el martes. Voy a bajar toda la batería, ¿verdad?, que tengo ahí y empezar a nomás celebrar a nuestro Señor. Es verdad que no es el arbolito, es verdad que no es nada de eso, es cierto, pero preparamos nuestros corazones para un tiempo diferente y animarles a cada uno a tener lecturas, ¿verdad?, de la palabra cada día, para poder estar recordando lo que el Señor ha hecho al venir a este mundo a morir por nosotros. Bueno, y a resucitar por nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de una palabra que, bueno, pensé que un buen título para este sermón es La mirada de Dios. La mirada de Dios. Ese sea un buen título para este sermón. Y vamos a comenzar con la historia de dos hombres. El primero de ellos es Gedeón. Y para eso tienen que abrir sus Biblias en Jueces, capítulo 6, desde los versos 11 en adelante. Jueces, capítulo 6, de los versos 11 en adelante. Entonces, vamos a poner atención a esta lectura. Muy bien. También no está, pero podemos dar un avisito. Antes que mientras ustedes buscan, si Dios quiere y si no me equivoco, y el Eduardo está ahí, el Adrián también, vamos a tener un encuentro con varones, una caminata de oración el día 19 de diciembre. Así que empiecen a guardar ese día para una caminata, creo que es 19 de diciembre, ¿no? La caminata de oración entre hombres. Vamos a estar allí
Dios nos va a mostrar el cómo, entonces aprovechamos de dar publicidad. Estamos, ok, 19 de diciembre, hombres guarden ese día. Jueces 6, del 11 al 18, dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió, ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Y de ahí, bueno, conocemos algo de la historia. Pero está Gedeón está escondido tratando de recoger el poco trigo que ha logrado sembrar. Resultaba que los madianitas tenían realmente bajo su poder a los israelitas y los israelitas terminaron viviendo en las montañas, en cuevas como ratones, huyendo todo el tiempo. Pero bajaban de esas montañas y empezaban a cultivar la tierra y llevaban sus ganados, pero cuando los madianitas se enteraban, ellos venían, tomaban su ganado y tomaban toda la cosecha, era terrible. Y entonces lo que estaba haciendo Gedeón era cultivar ahí en silencio, escondido, ¿verdad? Y tratando de llevarse una parte de eso que recogía y luego guardarlo. Y el Señor viene sobre él, ¿verdad? Y le dice que él va a libertar a Israel de los madianitas, pero él dice que él es pobre, que su familia es la más pobre de todas, ¿verdad? Y él es el menor dentro de esa familia. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros a veces nos vemos como Gedeón, como escondidos, ¿no? Cristianos como escondidos, porque vemos este mundo tan malo, con una maldad más cruel que antes, que nos da miedo hasta ver las noticias, ¿no? No sé si a ustedes ya les da como cosa, a mí me da como cosa ya ver las noticias, porque parece que la prendo y vienen peores noticias que las noticias de ayer, y parece que las noticias de mañana fueran peores que las noticias, ya como que nos antecedemos, y entonces vivimos con temor. Y en el fondo, cuando viene el Señor a hablarle a Gedeón, Gedeón está dominado por este temor. Y él se ve a sí mismo como un pobre hombre, ¿no? Temeroso, escondiendo ahí lo poco que tiene y viviendo en el anonimato. Y el Señor le hace un llamado, pero él pone una objeción frente a esto. Y quiero que podamos ver ahora a otro hombre frente también a un desafío, a un desafío mayor, pero miren la respuesta diferente de este otro. Se encuentra en el libro de Nehemías, en el capítulo 6, desde el verso 10 al 11. Nehemías, pueden encontrarlo en el Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 6. Entonces, abran sus Biblias allí, Nehemías capítulo 6. Está antes de Job, y Job está antes de Salmos, ahí pueden pillarlo. Nehemías 6, del 10 al 11, dice así: cuando entré yo en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Le advierten a Nehemías: vienen a matarte, vamos a escondernos al templo. Pero miren el verso 11. Pero yo dije: ¿huir un hombre como yo? ¿Acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré, no entraré. ¿Acaso un hombre como yo? ¿Qué diferencia en la respuesta de dos hombres, dos israelitas, pero tan diferentes al final el uno del otro? Este Nehemías tenía una visión de sí mismo. Dice: ¿un hombre como yo? ¿Acaso un hombre como yo? Y la pregunta entonces, ¿qué tipo de hombre es este Nehemías?
¿Qué tipo de hombre es realmente este Nehemías? Él se veía a sí mismo como alguien especial, ¿no? Y él se niega a huir, se niega a estar como una gallina, ¿verdad? Encerrado en el templo, y él dice, no, no entraré, no entraré. Había mucha gente que quería matar a Nehemías, pero él no tuvo temor. Son dos respuestas diferentes. Por un lado, ¿verdad? Gedeón se ve a sí mismo como pobre, insignificante. ¿Y cuál es la consecuencia de esa mentalidad? Que uno vive así como en el anonimato, guardando un poquito y ocultándolo y viviendo con un poquito ocultado. Es como aquellos cristianos. A veces yo me siento un poco como Gedeón, quizás tratando de vivir en mi reducto, ¿no? En mi familia o en nuestra iglesia, y quizás cerremos las puertas, ¿verdad? O de alguna manera como escondiéndonos en una esquina de este mundo. Pienso que a veces yo soy como Gedeón, un poco cobarde, ¿verdad? Frente a todas las cosas que suceden, porque al final no te quemas con nada, ¿no? Esa canción de Los Prisioneros tiene bastante sentido para muchas personas y no solamente para los no cristianos, pero eso de nunca quedar mal con nadie también puede ser algo que se da dentro de los cristianos, esto de no querer quemarse con nada. Entonces, a veces actuamos como Gedeón, como Gedeón. Pero Nehemías era un hombre que dice, huir un hombre como yo se escondería. Él dice, no, un hombre como yo no lo haría. ¿Y cuál es la consecuencia de ser un tipo de hombre como Nehemías? Y la consecuencia está unos versículos más adelante, en el mismo Nehemías 6, en los versos 15 y 16, dice lo que sucedió después. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Es decir, la misión de Nehemías de poner los nuevos muros sobre Jerusalén era terminada. Verso 16, y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, el de las naciones, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Es decir, un hombre que no se esconde, un hombre que entiende el valor de sí mismo, hace cosas extraordinarias, hace cosas extraordinarias. Ahora, ¿qué hace que un hombre sea a un estilo Gedeón y otro a un estilo Nehemías? ¿Qué provoca esta diferencia? La diferencia está en parte en el valor que cada uno se asigna a sí mismo o el valor que Dios nos ha dado a cada uno. Es como nos vemos a nosotros mismos. ¿Nos vemos con nuestros ojos o nos vemos con la mirada de Dios? ¿Me veo con mis ojos o me veo con la mirada de Dios? Uno de los más grandes obstáculos en la vida cristiana de todos los cristianos del mundo es que tenemos siempre la tentación de mirarnos con nuestros ojos, pero la Biblia me avisa a mí que yo tengo que aprender a mirar con los ojos de Dios. Tengo que tener la mirada de Dios, y no solo la mirada para ver a los demás con compasión, no solo para mirar a este mundo con la mirada de Dios, sino que también tengo que mirarme a mí mismo con la mirada de Dios. Y eso cuesta mucho, es fácil decirlo, pero cuesta mucho mirarse a sí mismo, sobre todo con los ojos de Dios. A mí me pasa en lo personal que no me cuesta tanto ver a los demás con los ojos de Dios, eso yo creo. Pero me cuesta mucho a veces verme a mí mismo con los ojos de Dios, porque veo que fallo, porque veo que soy inconstante, un poco Gedeón para mis cosas, ¿verdad? Entonces yo tengo una impresión a veces negativa o peor de la que Dios tiene acerca de mí mismo. Y no es de autoengaño, no es que tratar de forzar a Dios a que me mire bien, sino que veremos cómo dice la Escritura que es la mirada de Dios para ti y para mí. Vamos a ver en la palabra cómo Dios nos ve. Son muchos los relatos en la Biblia de personas que se vieron con sus propios ojos y no con los ojos de Dios. Vamos a recorrer un poco la Biblia. Vamos a partir con Sara. ¿Se acuerdan la que era esposa de Abraham? En Génesis 18, en los versos 11 y 12, nos habla cómo se veía Sara frente a lo que Dios quería hacer con ella y con Abraham. Dice en el verso 11 de Génesis 18, 11 y 12, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, esto de tener deseo de relaciones sexuales y de tener hijos, ¿eh?
Y luego y Sara, en el verso 12, se rió para sus adentros, se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Esta risa, la palabra risa en el hebreo, cuando se refiere a este pasaje, es una risa burlona. No es una risa nerviosa, es una risa burlona. Es una risa que de alguna manera está diciendo, no creo que Dios pueda hacerlo. Es una risa de burla, no creo que Dios pueda hacerlo. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Sara? Yo creo que ella se vio en el espejo. No había espejos, creo, en ese tiempo, pero sin lugar a duda podría ver sus manos, ¿verdad? O tal vez en una fuente de agua y verse arrugada. ¿Les pasa eso a ustedes también? ¿Que se ven demasiado arrugados? A mí a veces me pasa eso, como que ya no me veo tan joven ni tan vigoroso como antes. A veces cuando me da por ver fotos antiguas, estaba viendo mis antiguos negativos de fotos. ¿Se acuerdan que antes las fotos eran con negativos? Bueno, hace un poco, nomás ni tanto. Y entonces tengo varios negativos que descubrí una manera como poder verlos sin ir todavía a revelarlos. Y me vi muy jovencito, ¿verdad? Al lado de la Nimic, muy delgado, y cara de niño. En realidad, wow, ha pasado nomás el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo Dios me ve a mí? ¿Me ve envejecido o me ve joven? ¿Cómo te ve Dios? Esto es interesante. Ahora, el objetivo de Dios, ¿verdad?, era multiplicar a través de Abraham y de Sara, pero ella se rió porque vio lo que vio. Vio con sus ojos y no vio con los ojos de Dios. Ese es el punto. Moisés también hizo lo mismo. En Éxodo 3, en el verso 11 dice, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? A veces nosotros tenemos la respuesta. Yo recuerdo que a veces lo he dicho, mi señora me reta cuando yo lo digo, pero el libro de Billy Graham, de su autobiografía, se llama Tal como soy. Yo tengo ese libro maravilloso. La biografía de Billy Graham se llama Tal como soy. Y yo a veces digo, mi libro se llamaría Es lo que hay. Pero en realidad eso no es cierto. No es cierto. Y a veces yo lo digo y puede ir con un poco en broma, pero no sé si será como la risa de Sara. A mí me preocupa. Puede que sea un poquito como la risa de Sara. Son preguntas que hay que hacerse, porque ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve el Señor? ¿Cómo vio Dios a Moisés? Isaías también experimentó lo mismo. Isaías 6:5, en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 5, dice, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos, un hombre de labios inmundos, un hombre que salen palabras inmundas, y ¿cuándo salen palabras inmundas? Cuando hay un corazón inmundo. El concepto que tiene Isaías de sí mismo es un concepto de un hombre inmundo, pero el Señor tenía otro concepto de él, otra mirada. Es que a veces nos vemos al espejo. Quizás yo creo que para vernos hay que mirar como Dios nos ve. Jeremías también lo hizo. Jeremías lo hizo también. En el 1:5 dice así, Jeremías capítulo 1, verso 5. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque, no, estoy repitiendo. Perdón, me equivoqué. Ese no va. Dejen buscarlo acá. Déjenlo buscar acá. Jeremías capítulo 1. Ahora sí. Entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven, porque soy joven. Algunas versiones dicen porque soy niño. A veces nosotros nos vemos de esa manera, ¿no? Como un niño, como alguien no capacitado. Uno podría pensar que Jeremías quiso decir esto como un niño, como inocente. No, un niño como incapacitado, un niño como no teniendo posibilidades. Eso fue lo que él se dijo, porque él, como los demás que hemos mencionado, y muchos en la Biblia, y algunos de nosotros, nos miramos con los ojos nuestros y no con los ojos de Dios. Porque, hermanos, tenemos que aprender a vernos con los ojos de la gracia. Los ojos de la gracia. La imagen de Cristo en nosotros es por los ojos de la gracia. La mirada de Dios está basada en la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Miren, a veces nosotros ocupamos erróneamente la Biblia. Acompáñenme a Jeremías 17:9.
Y vamos a leer desde antes, de Jeremías 17:5 en adelante. Jeremías 17:5 en adelante. Dice Jeremías 17:5. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. ¿Cuántas veces repetimos eso, no? Maldito el que confía en el hombre. Maldito el que confía en el hombre. Y es verdad, y es verdad. Pero no leemos los versículos que vienen. ¿Qué dice el verso 7? Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Verso 8, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Eso dice la Biblia. Es decir, leemos unos versículos, pero se nos olvida leer el texto completo. Maldito el hombre que confía en el hombre, es cierto, pero nosotros ya no somos de esos hombres. Somos hombres que confiamos en Dios. Somos hombres benditos. Ya no somos hombres malditos. Y a veces nos olvidamos de la percepción completa y de la mirada de Dios. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando hay un corazón sin Dios? Claro, un corazón sin Dios es algo terrible. El verso 9 de este mismo capítulo dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y lo repetimos, yo muchas veces digo, engañoso es el corazón. Es cierto, es engañoso el corazón, pero Dios hace una obra en el corazón de cada hombre y de cada mujer que vienen a Él y les cambia el corazón. Ezequiel 36, 25 al 27 dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Dios nos da un nuevo corazón. Eso es lo que hace Dios. Nos da un corazón nuevo. Es verdad, el corazón sin Dios es engañoso, pero un hombre cristiano y una mujer cristiana tiene un corazón nuevo, un nuevo corazón. Y entonces ya no se mueve por el engaño, se mueve por la verdad de Dios. Hebreos 8:10 dice lo siguiente, Hebreos capítulo 8, verso 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo seré el pueblo de Dios. Porque eso es la obra de Dios. Él pone su ley ahora en mi mente y las escribe en mi corazón, porque Dios me da un nuevo corazón, pero también me da una nueva identidad. Él dice que yo ahora soy su pueblo. Antes yo era enemigo de Dios, pero ahora yo soy pueblo de Dios. Estoy hablando de los correctos, de los buenos, de aquellos que van a vencer, de aquellos que van a triunfar, de aquellos que van a vivir por la eternidad. De ese grupo soy. Dios ha cambiado nuestro estatus, nuestra identidad, nuestro corazón, nuestra mente. Entonces tenemos que vivir con la identidad y mirarnos con la mirada de Dios en nuestra vida. En Apocalipsis capítulo 21, verso 7 dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué tremendo cambio en la vida de un hombre y una mujer. Dios nos cambia la identidad. Ahora somos hijos de Dios. Esto no es solamente una declaración para cantarla, tiene que ver con identidad. Es decir, afecta profundamente mi identidad. Ya no soy un esclavo, soy hijo. Puedo cantar la canción, pero ¿lo creo realmente? Tengo que aprender a verme como Dios me mira. Tengo que aprender a decir lo que Dios ha hecho en mi vida, en nuestras vidas. Jeremías 31, 33 y 34 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán
desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El Señor no recordará más su pecado. El Señor ya no lo recordará. El Señor ya no va a recordar eso. Y no es un problema de Alzheimer ni un problema de vejez de Dios. Dios escogió olvidar, porque para que Dios pueda verte nuevo, necesita sacar eso de su mirada, ¿verdad? Y Cristo Jesús, nuestro Señor, ha sacado nuestro pasado de en medio. Jesucristo, al morir en la cruz, ha sacado el pasado de entre medio. El obstáculo que había, nuestros pecados, han sido sacados de entre medio. Y Dios ya no me ve en mi pasado, me ve ahora en mi presente y en mi futuro. Dios tiene una mirada actual acerca de mí. A veces nosotros nos miramos como Gedeón, ¿no? Si yo soy de los pobres, nunca he tenido oportunidad en esta vida, ¿no? Siempre las cosas me han salido como al revés. Una mentalidad enfocada en el pasado. Pero desde hoy en adelante me muevo por fe, por esperanza, por lo que Dios me permite ver. No puedo mirar diferente a Dios porque si lo hago voy a vivir engañado. Tengo que escoger verme con los ojos de amor y gracia por la obra de Cristo en aquellos que creemos. Esta nueva identidad es tan clara. Dice 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Mas por la obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Por la obra del Padre estamos en Cristo Jesús hoy día. Gracias a Dios Padre, su amor eterno, y gracias a nuestro Señor Jesucristo, estamos en Cristo Jesús, parados allí. Romanos 6, versos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hechos siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Nos cambiaron el estatus. Antes, esclavo del pecado. Hoy, siervo de justicia. Uno que sirve a la justicia. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por el sacrificio de Cristo, Él nos ha hecho perfectos. Él nos hace perfectos delante del Señor. Es la obra de Cristo nuestro Señor. Tengo que aprender a mirarme de esa manera, a verme de la manera en que Dios me ve. En 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. La Biblia no puede ser burlada. La palabra de Dios no será burlada. Y dice el verso 11, y miren lo que dice el verso 11. El verso 11 de 1 Corintios 6, verso 11. Y esto erais algunos de vosotros. O sea que algunos de nosotros éramos estafadores, difamadores, homosexuales, idólatras, ladrones, avaros, adúlteros, afeminados. Éramos algunos de nosotros. Pero ¿qué ocurrió? Dice el verso 11. Pero fuisteis lavados. Y después dice, pero fuisteis santificados. Después agrega, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Logran verlo? Nuestra nueva identidad. Mi identidad ya no es esta. Ahora soy lavado, santificado, justificado en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Eso es lo que va a durar. Eso es lo que va a quedar. Esa es mi verdadera identidad. Si alguien me preguntara, oye, yo soy lavado, yo soy santificado, yo soy de los justificados. Esa es mi identidad. De ahí yo parto, de ahí parte todo. Por eso dice la Escritura en Romanos 12:2 que tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestra manera de pensar. Dice el verso 2, Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo,
sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Les digo algo, los que van a vivir la voluntad de Dios son aquellos que han renovado su mente en Cristo Jesús. Porque si uno tiene una mente equivocada y un concepto equivocado de sí mismo y un concepto equivocado de Dios, probablemente nunca le dé a la voluntad de Dios. Siempre va a hacer cosas buenas, pero nunca la voluntad perfecta del Señor. Solo aquel que tiene una visión correcta de sí mismo, como Nehemías, va a poder hacer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. El mundo se mira con sus propios ojos. Aquí todo el mundo se ve con sus propios ojos y juzga y dice, miren, ese es pobre porque no tiene. O ese es tonto porque no sabe o porque no estudió. O ese es feo porque no cumple con los estándares de la belleza. O ese es bonito porque sí lo hace. O ese es exitoso porque, miren, tiene un auto o una cosa o algo, etcétera. El mundo ve con sus propios ojos. Y lo que nosotros como iglesia es que no tenemos que mirar el mundo con nuestros ojos y menos mirarnos a nosotros mismos con nuestros ojos. Debemos mirar a los demás como Cristo los ve. Yo no puedo ver a alguien como un tonto porque yo sé que ahí hay alguien que es eterno. Yo no puedo ver a alguien como, mire, ese es bonito o feo, porque tengo que verlo como Dios lo ve, como alguien eterno, como un alma eterna. Tengo que aprender a ver a los demás como Dios los ve. Interesarme por ellos y amarlos solamente va a ser posible cuando yo los puedo ver como Dios los ve. Pero, ¿saben? Jamás podremos hacerlo si es que yo no soy capaz de verme a mí mismo, ¿verdad? Con los ojos de Dios. Debemos mirar a los demás como Cristo los ve, pero primero hemos de aprender a mirarnos a nosotros como Dios nos ve. Porque al ver la obra de Dios en nosotros, seremos libres para hacer su preciosa voluntad en nosotros. Dos personajes más de la Biblia, José y Sansón. José, el hijo de Jacob, el que sus hermanos lo vendieron. Ya parecía bastante desgraciada la historia cuando los hermanos lo golpean, ¿verdad? Y lo venden a una caravana de esclavizadores. Pero no terminó ahí la desgracia de José. Parece que José tenía que aprender con mucho dolor algunas lecciones previas. Y José, bueno, al final llega a la casa de Potifar. ¿Conocen la historia de José en la casa de Potifar? Y la esposa de Potifar le echó el ojo a José, porque José era buen mozo, tenía buen parecer, bonita cara y tenía buen físico. Y entonces la esposa de Potifar le andaba tirando, ¿verdad?, palabras, insinuaciones y directas, ni siquiera que indirectas. Y entonces José, frente al momento ya en que se salió Potifar y no había nadie, solamente parece que estaban la esposa de Potifar con él, ella llega y lo agarra, ¿verdad?, para estar con él. Y entonces, ¿qué es lo que hace José? José sale arrancando. José sale arrancando. Ni siquiera se llevó sus vestidos, dice la Biblia, porque la mujer, como lo tenía agarrado de su ropa, se soltó de la ropa, ¿verdad? Y él se escapó de la esposa de Potifar y se fue. Y salió. Y se fue. Huyó. ¿Por qué? ¿Por qué huyó? ¿Por qué no cayó? Porque él sabía qué valor tenía, sabía cuánto valía, sabía quién era. Y no le importaba ir a la cárcel porque su identidad era demasiado valiosa para ponerla en juego. No estaba dispuesto a hacer el juego de Satanás. No se vendió porque él sabía el valor que tenía. Y el otro personaje es Sansón. Sansón, qué historia triste, ¿no? ¿Han visto en la Biblia la historia de Sansón? Yo no podía creerlo. Cuando niños hablaban de Sansón, que era tan poderoso, y lo mostraban, ¿verdad? En esa, todavía no me acuerdo bien, pero ¿se acuerdan que, bueno, los que éramos de niños en la iglesia, hacían la escuela dominical y ponían unas figuras que se pegaban y que todavía no me acuerdo cómo se llama esa cuestión? ¿Cómo se llama? ¿Animic, te acuerdas? No, no me acuerdo yo. Franelógrafo, gracias, ahí de los estudios nos están informando, franelógrafo. Entonces le pegaban estas figuritas y aparecía Sansón, que era tan fuerte, tan poderoso, ¿no? Pero nadie nos contó cuando éramos niños qué fue lo que le pasó al final. Nadie contaba esa parte triste, que al final le cortan sus cabellos por una mujer, Dalila, ¿no? Dalila, que al final compromete el corazón. ¿Y por qué él al final cuenta su secreto? Porque él creo que era fuerte por fuera, pero era muy débil por dentro. Era muy débil por dentro.
porque él no sabía el verdadero valor que tenía. Quizá él todavía se veía como un hombre inseguro por dentro, un hombre, no sé, con una voluntad que no era lo que el Señor quería o como él lo veía. Hay tantos que han cantado, ¿verdad? Hay canciones para Dalila, pero nadie se acuerda del pobre Sansón. Una canción de Tom Jones que decía Dalila, ¿no? Dalaila. Y entonces hablaban de la Dalila, ¿verdad? La malvada de la película. ¿Y quién se acuerda de Sansón? Nadie se acuerda ahora, ¿verdad? Porque él cayó. Y luego él logra, sí, al final, en su último momento, Dios lo usa para ir en contra de los filisteos, pero él muere en una situación muy dramática, muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hay diferencia entre hombres y hombres? Porque el valor que han asignado a sus vidas viene de parte de Dios y otros se siguen mirando solamente con su cabello largo y viendo sus fortalezas externas, pero no se dan cuenta del valor que Dios les ha dado en lo interno. El Señor les ha dado un corazón nuevo, una vida nueva. No dependemos del tamaño de nuestro cabello. El cabello serían todas esas fortalezas externas, no nuestra educación, nuestra formación, nuestra salud. Todo eso se cae, pero la fortaleza que viene desde un corazón en Cristo Jesús, esa es la identidad y el valor que Dios nos da. José resistió porque prefería ir a la cárcel que entregarse a algo que estaba en contra de lo que Dios había dicho de él. Y por otro lado, Sansón fue fuerte externamente, pero con una identidad distorsionada y débil. Sucumbió ante el pecado y murió de manera triste. Es interesante cómo el Señor Jesucristo resume la ley y los profetas en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Y aquí nos olvidamos otra vez de una parte. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Es imposible amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Aquel que no logra verse a sí mismo con los ojos de Dios va a tener un amor distorsionado hacia los demás. Aquel que se ama a sí mismo con los ojos de Dios va a poder ver a los demás como bellezas, como oportunidades, como personas que potencialmente son maravillosas y Dios tiene planes maravillosos para ellos. Pero solo un hombre y una mujer que se ama de acuerdo al amor de Dios, que se ama a sí mismo, porque ve la obra de Dios, porque ve el valor que tiene. Valoramos tanto lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay un verso en la Biblia, en Hebreos 12, 15 y 16. Hebreos 12, 15 y 16 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Saben? A veces nos valoramos tan poco, a veces tenemos tan poco valor acerca de nosotros mismos que nos vendemos por un plato de lentejas. Y eso hace uno cuando comete una inmoralidad, y eso hace uno cuando miente, y eso hace uno cuando engaña, y eso hacemos cuando robamos, y eso hacemos cuando pecamos. Es decir, nos valoramos tan poco, ¿verdad? Que nos vendemos al pecado, nos vendemos a Satanás por tan poquito, por un placer de un minuto, por una cuestión que no dura nada, y sacrificamos la eternidad, sacrificamos nuestra identidad, sacrificamos el destino que Dios tiene para nosotros. Entonces hay algunos que venden esta preciosura que Dios ha hecho en nosotros, esta obra gigante que Dios ha hecho en nosotros, porque no la valora, no entiende lo que ha costado. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Costó que Él se subiera a una cruz y muriera por ti y por mí. Ese es el precio, ese es el valor, la sangre de Cristo que habita en mí. Y Él es mi Señor y me dio un corazón nuevo, un corazón glorioso y me dio un destino precioso que es su voluntad en mí. Pecamos como Esaú, vendiéndonos al pecado por nada. Cada vez que nos entregamos a nuestro egoísmo, a nuestra inmoralidad, cuando nos rendimos a la mentira y al odio, a la venganza y al engaño. Porque si valoráramos quiénes somos por la gracia de Dios, nos cuidaríamos mucho más. Si valoráramos la obra de Dios en nuestra vida, nos cuidaríamos mucho más. Es como cuando ustedes ven esos camiones que transportan el dinero, ¿no? ¿Han visto esos camiones que van por la ciudad
no voy a decir la marca de ninguna empresa, pero estos camiones que son camiones blindados, ¿no? Que van en la ciudad. Ahora, ¿por qué están blindados? ¿Por qué hay guardias con armas dentro de esos vehículos? Porque protegen algo que llevan dentro que es muy valioso. Porque si no fuera valioso, no tendría esa protección. Pero a veces nosotros andamos como una camioneta destartalada, esas que hacen fletes, ¿verdad? Y llevamos la gracia de Dios sin valor y caemos en nuestra vieja identidad por la que Cristo ya murió y pagó por eso, y no entendemos el valor incalculable que nosotros tenemos. En vez de andar como un camión protegido, ¿verdad? Que tiene guardias, ¿verdad? Que sabemos el valor que tiene, andamos como un auto destartalado que cualquiera puede afectarlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 en adelante dice: pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, el Señor, una piedra angular, preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra, Cristo, que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros, escuchen, porque esto es para ti y para mí, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hermanos, ¿cuál es el valor que nosotros tenemos? ¿Quiénes somos ante los ojos de Dios? Real sacerdocio. Soy de la realeza. Soy escogido de Dios. ¿Te da miedo decir eso? No debiera darnos temor. Soy escogido del Señor. Soy escogido de Dios. El sello del Espíritu Santo está sobre mí. No hay ninguna vanagloria porque todo es por la gracia de Cristo, pero soy escogido. Y si vivo como escogido, entonces me cuidaré como un escogido y viviré como un escogido. Para ello, dice la Escritura, Cristo ha muerto, ¿verdad? Ahora soy nación santa, soy parte de un pueblo santo. Ya no soy parte del pueblo de los paganos, ¿verdad? Que andan haciendo cualquier cosa. Tengo una nueva identidad. Tengo una nueva identidad. El Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Estos somos nosotros. Esto soy yo. Y este eres tú. Si has recibido esta maravillosa gracia en Jesucristo nuestro Señor. Esa es nuestra identidad. Ese es nuestro valor. Eso es lo que valemos. Para terminar, y ahora voy a entrar en la tierra derecha de este sermón, quiero mencionarles acerca de la mirada de Dios en Hebreos 11. Hebreos 11 contiene la lista de honor de la Escritura. Hebreos 11 registra los nombres de hombres y mujeres valientes en Cristo Jesús. Hombres y mujeres que son los héroes de la fe. ¿Y qué es lo que dice? Y solamente voy a referirme a dos casos y quiero que ustedes pongan atención en esto. Verso 11 del capítulo 11, es decir, Hebreos 11:11. También por la fe Sara misma, recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Se los voy a leer de nuevo, porque la misma Sara que dijimos que se había reído del Señor, pero miren lo que dice aquí. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya de edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero si el Antiguo Testamento no es que se había burlado, es que saben que, hermanos amados, Dios nos ve con los ojos de Dios. Dios la ve a ella perdonada, ni se acuerda de la burla, ni se acuerda de la risita de burlona de Sara. La ve como una mujer de fe, la ve como una mujer en la lista de honor y la pone en la lista de honor porque está mirándola con sus ojos, no con los ojos de Sara, no con los ojos de Abraham, con los ojos de Dios. Está en esa lista completa, como un diamante terminado,
como con la obra completa de Cristo Jesús en ella, el Señor así la ve y así la registra. Vean ahora conmigo el pasaje de la misma lista preciosa de Hebreos 11, ahora en los versos 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Saben qué? La Biblia dice que Moisés mató a un hombre y vivió durante 40 años prófugo de la justicia, huyendo por ese asesinato. Pero aquí no aparece eso. Aquí no aparece. ¿Acaso Dios se olvidó? No. No, Dios no se olvidó. Dios escoge verlo como Dios desea verlo. Lo ve lavado por la sangre de Cristo, lo ve perdonado, lo ve como un héroe, lo ve como el diamante terminado. Ya no hay parte para esas otras historias. Aquí lo ve como un hombre virtuoso, que estuvo capaz de escoger el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales, considerando mayores riquezas el oprobio de Cristo, dice, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ya no es el prófugo, ya no es el asesino, ahora es este gigante de la fe. Y es que Dios ve los diamantes pulidos, ve la obra de Cristo en ti y en mí. ¿Podemos nosotros hacer ese ejercicio hoy día? ¿Puedes mirarte también así, de esa manera como Dios te ve? ¿Podemos nosotros mirarnos con los ojos del Dios Altísimo? Esto no solo nos va a permitir nuestra verdadera identidad, sino que nos ayudará a valorarnos de tal forma que cuidemos esta salvación tan grande con temor y temblor y vivamos para la gloria de aquel que ha hecho todo esto posible. Un hombre que se mira así va a vivir con temor y temblor para glorificar a Dios y va a vivir para la gloria de Dios en todo lo que hace, porque se ve a sí mismo con los ojos de Dios. ¿Y qué consecuencias habrá de este tipo de vida? Una vida victoriosa. Romanos capítulo 8, versos 31 en adelante, famoso pasaje. Este dicen que es la cúspide de la Biblia, ¿no? Romanos 8 es el Everest. Aquí estamos en la punta del Everest. Romanos 8 en la teología es la punta. No sé si será cierto y Dios lo verá así, pero los teólogos arrogantes dicen eso, ¿no? Pero en fin, ahí estamos. Dicen que esta es la punta del Everest. Romanos 8, 31 en adelante dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o pandemia? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Verso 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Logras recibir esa palabra? Porque eso está diciendo quién eres. Esa es una identidad que no tiene fecha de expiración. Es una identidad que es para siempre, que es para siempre. No se acaba, está fundamentada en Cristo Jesús, está rociada por la sangre de Cristo. Dios en su gracia infinita nos da esta nueva identidad. Y ahora yo abro mis ojos y veo con los ojos de Dios y puedo repetir sin miedo,
Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora puedo mirarme con los ojos de la fe, mirarme con los ojos de Dios. Hermanos, esto va a afectar nuestras vidas. Andas como una camioneta destartalada, no valorando lo que Dios ha hecho por ti. O andas por este mundo como esos camiones transportadores de grandes sumas de dinero, que andan protegidos, ¿verdad? Y con harta, ¿verdad?, estructura. Para aquellos que tenemos a Cristo Jesús, el llamado es a cuidarnos y a vivir una vida en santidad, no para ganarnos la salvación. No nos ganamos la salvación ni con ayunos, ni con oraciones, ni nada de eso, hermano. Olvídenlo, no lo hacemos por eso. La salvación ya está ganada en Cristo Jesús. Pero vivimos una vida en santidad, una vida que busca al Señor, porque eso es lo que nos nace ahora desde nuestra identidad. Nuestra identidad nos lleva a eso. Entonces, gocémonos, hermanos, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gocémonos, hermanos, y vivamos esta vida mirándonos como Dios nos ve. Hagamos una oración para terminar. Pidámosle al Señor que te revele si de repente te estás mirando con tus ojos y no con los ojos de Dios. Quizás estás juzgándote a ti misma o a ti mismo con ojos humanos y no con los ojos de Dios. Vamos a orar un momento y pedimos que el Espíritu Santo esté allí en tu casa y pueda hablarte en este momento, en las circunstancias en que te encuentres. Señor, aquí estamos en esta tarde, maravillosa, Señor, porque tu palabra nos libera. Tu palabra, Señor, nos trae libertad y nos trae gozo. Nos trae mucho valor. Hoy entendemos, Señor, cuánto valor tenemos. Por eso Nehemías dijo, ¿acaso un hombre como yo? Porque él entendió su valor, así como el valor que sabía José que tenía. Y por eso huye de la tentación, huye del pecado, porque sabe qué valor tiene. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera. Ayúdanos a vivir como Cristo Jesús, nuestro Señor, que Él sabía qué valor Él tenía. Él no estaba por las apariencias, Él no estaba para agradar a la gente. Él quería solamente agradar a su Padre, porque sabía que su Padre lo amaba y Él era hijo de su Padre. Y vivía como tal, con una libertad maravillosa y gloriosa, que podía ser fuerte y amable al mismo tiempo. Podía decir la verdad con amor, porque tenía una identidad clara, definida, sabía cuánto valía. Ni los látigos, ni las espinas, ni los clavos, ni la cruz quitaron un ápice de la identidad de nuestro Cristo, Señor, nuestro precioso Salvador. Y Padre, ayúdanos a nosotros a vivir así, que este mundo no toque ni un ápice de lo que nosotros somos. Ayúdanos a vivir la identidad como ese pueblo glorioso, fiel y victorioso, por el cual tú has muerto y resucitado. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vivamos de esa manera, mirándonos como Dios nos ve desde hoy en adelante. Amén y amén.